otro año que se acaba, me han llamado muchos hermanos que están fuera de Bogotá temprano para desear el feliz año, en razón a que en las noches, ya más tardecito, se pueden complicar las comunicaciones. Y a todos ellos he tenido, o querido mejor, he sentido en la obligación espiritual de recordarles de dónde vienen todos los beneficios que ellos ahora tienen. Somos dados a olvidarnos fácilmente de la misericordia de Dios. Somos dados a pensar de alguna forma que ha sido mi inteligencia, mi sabiduría, mi capacidad o mi don de negociar o de cualquier otra cosa el que me ha puesto en condiciones de honra o en condiciones de bendición. Pero hoy vamos a ver que eso no es así. Debemos reconocer en todo a Dios y darle la gloria al Señor. Solo como manera de introducción viene a mi memoria, creo que lo mencioné alguna vez, uno de los gerentes de Sunshine, que son productos naturales, una marca mundial, como se dice, una empresa multinacional. Tenía entonces, no sé ahora, creo que sí, como gerente para Latinoamérica, ahora el hijo de mamá Martica, Muscarella. Y en una ocasión, junto a su mamita, estuve almorzando con él, y mientras compartimos un ratito, que vino de Ecuador a Bogotá, yo le pregunté a él si él sabía por qué estaba gerenciando, porque él tiene temor de Dios. Y compartimos muchas cosas, pero particularmente recuerdo que lo llevé a que glorificara a Dios, y le preguntaba: ¿has visto en la compañía que presides hombres más dotados de talentos y de capacidad que tú? La respuesta era sí. Personas más diligentes, sí. Personas mejores en todo, sí. Y todo el tiempo fue así. Y al final le dije: pues entonces, ¿por qué estás gerenciando? Y la respuesta es una sola: por la gracia y la misericordia de Dios. Yo quiero que usted sepa que está donde está. Algunos dicen: pastor, yo no estoy muy bien, que digamos. Y voy a decirle algo: sin Cristo estaría muy mal. Y como dice, si mal no recuerdo, el salmista: porque Dios no me ha pagado a mí conforme a mis pecados. Es decir, Él me ha tratado con gracia y con misericordia por la obra de Cristo. Vamos a meternos en el tema. He titulado la predicación: lo que debierais decir. Está basado en la carta de Santiago, no la voy a tocar toda. Aspiro en pocos puntos, en 6 puntos muy cortos. Por razón del tiempo, sé que el transporte hoy se complica y muchos de ustedes quieren correr y llegar a sus casas, ya no como antiguamente se podía. Cuando yo era chiquito, sonaba, faltando a veces 10 minutos, faltan 5 para las 12, el año va a terminar, me voy corriendo a mi casa, a abrazar a mi mamá, y le sobraban a uno 3 minutos, porque llegar a la casa de la mamá desde la casa del hermano del amigo era rapidísimo. Pero en una ciudad cosmopolita como Bogotá, y con todos los errores y hierros de los gobernantes, particularmente en nuestra ciudad, hoy atravesar la ciudad podría requerir fácilmente un par de horas. Así que, hermanos, por eso voy a ser lo más breve posible, sin dejar de dar la esencia del mensaje que Dios me ha dado. En primer lugar, pensemos un poco en el cierre de año. El cierre de año generalmente es un tiempo de balances. Hacemos balances siempre. Siempre estamos haciendo balances. ¿Qué se hizo? ¿Qué se logró? ¿Qué se alcanzó? Las compañías en general, si bien presentan declaración de renta en enero, al menos en nuestro país, el cierre de año les sirve como referencia. ¿Qué pasó y qué no pasó? Y eso también tiene que ver con mi vida personal y la tuya. Todos hacemos algún balance. Pero uno de los errores que yo considero, que estaba leyendo ahora un libro que me regaló una hermana de aquí, Yolanda, de un autor español que
que habla sobre la posmodernidad y hace un recorrido histórico y filosófico de cómo fue que llegamos al estado en que nos encontramos. Y él le atribuye a la modernidad, hacia el siglo XVII, XVIII en adelante, le atribuye que uno de los puntos es que la modernidad redujo todo, hablando en términos materiales, a un simple valor económico. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas comenzaron a valorar a las otras personas en razón a su capacidad económica. No que no ocurriera que hubieran distinciones fuertes en la antigüedad, siempre ha habido pobres en la tierra, y Jesús dijo, siempre los tendrá. Pero el reducir lo que somos a términos económicos trajo consecuencias funestas, trajo frustración, trajo destrucción de muchos conceptos bíblicos que el hombre debería tener en cuenta para valorar la grandeza de Dios. En cierta ocasión me quejaba mucho de mi condición económica cuando empezaba el ministerio. Aún me quejo, pero esto quedó en paréntesis. Me quejaba mucho, y en cierta ocasión, no recuerdo la cantidad, me llegaron 237,000 pesos, podría ser el ejemplo. Y esa misma noche Andrés, siendo un niño, echó a morirse. Tenía una fiebre que pasaba a los 40 grados. Y salí corriendo y me fui a la madrugada, y entre taxi, gastos, droga y todo, ¿cuánto cree que se gastó? 237,000. Así que cuando yo llegué a la casa me lamenté mucho. Señor, esto era lo que yo tenía para, y que yo creía que iba a invertir en aquello, hasta que Dios me llevó a la convicción de mi corazón de que no había tal, que Dios me había provisto esos 237,000 pesos porque en su presencia y en su preconocimiento Él sabía lo que yo necesitaría para que sobreviviera mi hijo Andrés. Y mi vida empezó a cambiar en su manera de pensar. Y ya no eran 237,000, sino yo pensaba, ¿cuánto vale la vida de mi hijo? El punto es este: muchos de ustedes se sientan en el balance de su año a calcular cuánto les quedó económicamente, y si lo miran bajo esa perspectiva, estoy seguro que muchos se sienten frustrados, desgraciados, desanimados, pero no es la manera como se debe mirar. Algunos hallan déficit, es decir, bancarrota, saldo en rojo, y otros superávit. Por su pecado, nuestra generación le ha tocado los mayores índices de pobreza, hambre, desgracia y pandemia generalizadas. En nuestro país, Colombia, para este mes se dieron las inundaciones que jamás en la historia, desde que yo me acuerdo. Si usted se acuerda que tiene un añito más que yo soy uno de los más viejos de la iglesia, entonces usted tiene que hacer memoria y recordará que nunca habían habido inundaciones a lo largo y ancho del país. Y cuando empezaron a decir que se inundó Madrid, que se inundó la zona de Faca, que se inundó la zona de Tenjo y otras zonas, empecé a pensar, ¿qué está sucediendo? Y voy a decirle algo: la mayoría de los dueños de esas grandes fincas son gente que tiene posesiones económicas. Como si Dios dijera, tu riqueza es esto para mí. Y en un abrir y cerrar de ojos, en un momentico, en 15, en 20, yo me asombro cuando sale en el noticiero, en 15 minutos de lluvia, y se inundó toda una sabana. Acabó con campos de fresa, mató cabezas de ganado, acabó con sistemas hidropónicos de fresas y de otras frutas, acabó con emporios gigantescos colombianos de flores y de otras cosas. Así que uno se pregunta, ¿cuál es la causa? Y no hay duda que la causa es nuestro pecado. Pobreza material en todos los lugares de la tierra. Los ricos son pocos, como poquísimos son los que, contándose entre los ricos, son verdaderos creyentes. La carta de Santiago fue escrita a propósito, sin duda, para hacer claridad a la iglesia sobre estos y otros tópicos o temas, a fin de que nunca olvide la iglesia, en últimas, que de Dios proceden
todas las cosas. Él hace como quiere. Sin embargo, sus decisiones están llenas de amor, gracia, misericordia y bondad. Empecemos leyendo Primera de Samuel, capítulo 2, verso 4 al 7. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata, y él da vida. Él hace descender al Seol, y hace subir. Jehová empobrece, y él enriquece. Abate y enaltece. Quizá el primer pensamiento que quiero este cierre de año grabado en nuestro corazón es que lo que usted llegó a hacer en toda la dimensión de la palabra es por voluntad de Dios. Cuando uno tiene claro esto, la angustia que nos venden los medios de comunicación, y repito, el modernismo que para algunos está acabándose, pero para otros todavía está por completarse. Como decía un presidente de Uruguay, si mal no recuerdo, Sanguinetti, hablando de la modernidad, él dice que la posmodernidad llegó para los países ricos, mientras que nosotros los latinoamericanos todavía vemos la pobreza y la miseria y aún estamos intentando entrar en la modernidad. Pero aquí lo importante de este pasaje que está diciendo Dios: yo soy el que te enriquecí a ti. Cualquiera de ustedes que diga, cerré el año con superávit, cerré el año con bendición, con algunos muebles más, con alguna comodidad económica más, ensanché mi negocio, yo fui el que lo hice, dice el Señor. Pero alguno dice, pero Señor, a mí fue el caso contrario. Yo no tuve dinero, pasé prueba, me vi en afluxios, en angustias, y ahora estuve al borde de dejar de lado la Biblia, abandonar mi fe y volver a Egipto. Y el Señor también diría, insensato, yo también lo hice, porque yo soy tu Dios. Aquí lo dice: Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. Lo que ha venido a acontecer en Colombia es la obra del propósito eterno de Dios. Los cristianos no podemos mirar las economías del mundo y los moveres del mundo bajo la perspectiva meramente sociológica, humana, sino que tenemos que ver el mundo y nuestro país y nuestra propia economía bajo el lente de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. Él hace como quiere. Siempre, repito, sus decisiones están llenas de amor, de gracia, misericordia y bondad para sus escogidos. Así que el primer punto que quiero tocar es gloriarse y humillarse. Gloriarse y humillarse. Mire lo que dice Santiago 1 del 9 al 11. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Cualquiera que fuere su ganancia final, sea de baja condición económica o de alta ganancia, la supremacía de Dios debe estar allí. Porque eso es lo que está diciendo. ¿Qué le dice a los de baja condición, a los que dicen cerraron el año en condiciones bajas económicas y materiales? ¿Qué les dice? Que se gloríen en la exaltación de ser ¿qué? Hijos de Dios, que es por la fe de Cristo. Hoy tuve una experiencia afectiva particular. Estaba yo comprando alguna cosa en la tienda de abajo donde vivo y entró uno de esos que llamamos aquí ñeros, mal llamados en otra época desechables. Quizá uno de los más bravos cuando yo los he visto pasar cerca a mi casa, y entró y solicitó hacer una llamada a un teléfono fijo. ¿Y a quién crees que estaba llamando? A su casa. Me impactó su condición. Quizá lo único que atiné a decirle, aparte de decirle yo pago esa llamada, que no es nada, fue decirle: estás aún vivo, y mientras hay vida hay esperanza. Todavía puedes venir arrepentido a los pies de Cristo.
Le dice a los de baja condición, quizá hay algunos aquí sentados: cerré el año difícil, apenas sí pude completar para tomar alguna sopa, apenas sí pude lograr esto o aquello. Y él dice, el hermano, porque hermano significa cristiano, creyente, gloríese en su exaltación. Quiere decir, disfrute, como dijo Pablo. Pablo dijo a los filipenses: yo sé vivir de todas las maneras, de cualquier forma. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir abundantemente y sé vivir humildemente o escasamente. La condición del cristianismo en ninguna parte dice que la garantía de ser cristiano es ser dueño de muchas fábricas. Hay iglesias que han reducido la fe al valor económico. Y si las personas no tienen ciertas posesiones, son personas de poca fe. Pero no es lo que dice la Escritura. Santiago contempla. Si usted mira su carta con cuidado en su casa, a manera de repaso, va a descubrir que si bien toca otros tópicos como el de la lengua, el centro, desde el primer capítulo, Santiago enfoca el tema del pobre y el rico. Luego, note usted lo que dice: los de baja condición exalten, siéntanse honrados, siéntanse bendecidos. Como dice en Apocalipsis, usted dice que es pobre, ¿pero qué? Pero es rico. ¿Por qué? Si es que lo tiene. Porque tengo que decir que algunos que están en la depresión casi absoluta es probablemente porque nunca nacieron de nuevo. Estaba viendo Torturado por Cristo, un pequeño video hoy. Me impresionaba cuando el autor, creo que es un rumano, estuvo en la iglesia que llamaron subterránea. Creo que fueron 14 años, puedo equivocarme en datos. Dice que lo metieron durante 14 años en una celda gris. Dice que el uniforme era gris y lo único que él veía todos los días era a sus cuidadores y abusadores durante muchos años. Él dice que llegó a olvidar que existían el color verde, el color azul, el color amarillo. Él todo lo veía gris. Siendo cristiano, no le dejaron nunca bajar la Biblia, no oía nada. Él dice que era el silencio absoluto. Y claro, narra una experiencia sobre la cual no quiero predicar, pero una cosa que quiero tomar de allí: él pudo permanecer feliz, gozoso, porque tenía a Cristo como su Salvador. Mire lo que dice en 1 Samuel capítulo 2:8, por favor. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él dice allí: él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso. ¿Cómo puede ser? Yo quiero insistir en que Jesús, si bien dijo bienaventurados los pobres de espíritu, y se refiere a una pobreza espiritual, no podemos ignorar que el mensaje suyo fue mayormente recibido por personas de baja condición económica. La iglesia a lo largo de la historia ha estado constituida en su mayoría en un altísimo porcentaje de gente de extracción muy pobre, porque Dios suele regalar su salvación a la gente que los hombres tienen por menosprecio, que no sirve para nada y que nadie da un peso por ellas. Él levanta, y quizá hoy, hermano, si está aquí y su cierre de año de esta calidad, recuerde, Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, y le hace sentar a la mesa de sus príncipes. Dios todavía tiene puesta su mirada en usted. Dios todavía tiene propósitos con su vida. Dios todavía tiene grandes maravillas. Me impactó mucho el salmo que dio el pastor, que no estábamos de acuerdo, ¿sí? Casi nunca estoy bromeando. No estamos de acuerdo, pero me impactó porque hay un pasaje del título de uno de mis libros que voy a sacar este año,
Se llama Jehová cumplirá su propósito en mí. Y esta noche usted tiene que, si usted cerró el año en condición difícil, hablando en términos materiales, en términos externos, sepa usted que Dios le habló cuando el Señor inclinó el corazón del pastor David, el pastor Cristian, a mencionar ese salmo. Jehová va a cumplir su propósito en usted. Permítame mostrarlo de esta manera. En tiempos de el cautiverio hubo dos profetas contemporáneos, si mal no recuerdo. Uno era Ezequiel, si mal no recuerdo, y el otro era Daniel. Pregunta: ¿dónde ministraba Daniel? ¿Dónde ministraba? Entre la corte. Se movía entre los reyes, entre los presidentes, entre los senadores. Estoy tratando de hacerlo comprensible a nuestra época. Entre la gente de mucho dinero. Era una especie de profeta noble, si se quiere el término, social y económicamente quizá hablando. Tenía todo a discreción. Él era un hombre prudente, pero lo tenía todo. ¿Y dónde estaba Ezequiel? Entre los pobres de Quebar. Estaba allí ministrándole a los cautivos. Ambos eran exaltados por Dios, ambos fueron ministrados por el Espíritu Santo, juntos llevaron palabra de Dios, y el valor de uno y del otro no varía por la condición económica, porque el Señor no hace acepción de personas. Y Dios puso su gloria. El valor de Daniel no era el contexto social en el que se movía, el valor de Daniel era Cristo en él. Y el valor de Ezequiel era Dios ministrando en él, como dice Pablo, vasos de barro en los cuales Dios depositó su gloria. Usted, si tiene a Cristo, es un vaso de barro como cualquier otro, en donde Dios ha puesto su gloria. Y le ha puesto para que sea sal, y le ha puesto para que sea luz. ¿Cuántas personas a su alrededor están mirando cómo reacciona usted ante la necesidad? ¿Cuántas blasfemias, quizá palabras inapropiadas ha lanzado delante de sus hijos, delante de sus parientes, en los cuales tiene hoy, en mi opinión bíblica, que arrepentirse? Porque el verdadero creyente, aquí dice la palabra de Dios, que por más humilde, más pobre que esté, tiene que exaltar al Señor. Pero luego dice otra cosa interesante. Santiago 1 del 9 al 11, ¿qué dice? Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Noten que el Señor no deja al uno ni al otro sin su mensaje. Está hablándole a ricos creyentes. Dijimos al comienzo que el alto porcentaje de los ricos del mundo son impíos, que se cuentan con los dedos entre los ricos del mundo los que son creyentes, verdaderamente creyentes. Porque muchos dicen: yo soy cristiano y tengo mucha plata, pero su Dios es Baal, su Dios es Mamón y no Cristo. Pero hablemos de cristianos genuinos, tal vez como, si mal no recuerdo, José de Arimatea, que era un rico que le sirvió al Señor, y aún cuando murió le cedió la tumba más costosa que tenía para que enterraran y se cumpliera aquella palabra, que entre los nobles sería enterrado el Señor. Aquí, ¿qué le dice a los que ahora podemos mirar que terminaron el año con un superávit? Que dice: bueno, a mí me fue mejor, compré una casita, compré un carro, cambié de carro, puse llantas, no sé, un mueble nuevo, un apartamento. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero el que es rico, ¿en qué debe hacer? El que es pobre, el que es humilde, dice: gloríese en qué, en su exaltación. Pero al rico gloríese en qué, en su humillación. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es peor. Tenemos que reconocer esto. El salmista mismo lo dijo: Señor, no me des tanto como para que me aparte de ti, ni tampoco como para que blasfeme tu nombre. No sabemos qué es más difícil de manejar, pero los eruditos dicen que es mucho más fácil permanecer en la fe cuando uno es pobre que permanecer en la fe cuando se es rico. Por esta razón creo que Jesús dijo que es más difícil, es que es más fácil que pase el camello por la puerta pequeñita y angosta que tenían acceso a las ciudades, que se llamaban el ojo, que eran de ojo de aguja, tenían la forma del ojo de una aguja,
Es más fácil que pase un camello por ahí con joroba y todo que un rico entre al reino. La mayoría de los profetas falsos comenzaron a quitarse la máscara y se declararon falsos, y se notó que eran falsos, y se desvergonzaron en sus falsas doctrinas cuando enriquecieron. Mientras permanecieron pobres, generalmente tienen piel de oveja, aunque son lobos rapaces. El dinero y la riqueza tienen la capacidad diabólica de engañar y hacerle creer al creyente que si está prosperando económicamente, todo va bien. No sin razón el apóstol dice: espero que prosperes conforme prospera tu alma. Al rico, y no estamos hablando del rico peyorativamente, estamos hablando de un rico creyente. Al rico, regalas uno por favor, perdón hermanos. Al rico le está diciendo que debe gloriarse en su humildad, que debe someter su cabeza, que debe quitar la mirada de su riqueza, que esto que Dios le ha dado al cierre de año es poco para lo que Dios pudiera darle si a Él le place, que lo que ha logrado es nada porque no ha hecho realmente nada. Piense usted, personas que tienen mejor cualidades, mejor capacidad, mejor talento, más preparación, y no han logrado ni siquiera el 1% de lo que usted ha logrado. Detrás de esto está el Señor. ¿Y por qué Él dice que se humille? Porque Él pasará como la flor de la hierba. Está diciendo y recordándole: usted va a morir. Y si la insistencia de Jesús cuando habló de ricos fue: y tú que te jactas y te glorías, que estás ahorrando, que estás metiendo todas tus riquezas en un granero y que vas a encerrar tus riquezas y todo lo que ahorras en un lugar, en una bodega, ¿qué vas a hacer? ¿Con qué vas a pagar? Dice Jesús, la salvación de tu alma. Nosotros no podemos conformarnos a este siglo. Este es un siglo en el cual todo tiene un valor económico. Pero yo tengo una pregunta: ¿cuánto vale el amor de su esposa? Hoy el hermano Diego Kim, colombo coreano, Diego debe ser colombiano y Kim coreano, cuando vio que mi esposa me trajo mi ajuar, porque yo estaba de espora hace 1 hora y media, él dijo: wow, qué bueno tener una mujer. Yo noto que tiene como una inclinación a casarse pronto, sí, como una angustia existencial. Estoy bromeando, ok, pero me dijo: qué bueno tener una esposa que le prepare a uno y le deje la ropa así y que se la traiga a la oficina. Y yo le dije: el que haya esposa, haya un tesoro. ¿Quién lo dice? Dios lo dice. Mientras usted califique y valore su éxito en lo meramente económico, usted es un pobre hombre, es un miserable, porque así lo dice en Apocalipsis capítulo 3. Tú que dices que eres rico, que de nada tienes necesidad, y eres un pobre miserable, un desgraciado. Y dice el Señor: ven a mí y toma y compra del oro refinado, limpia tus vestiduras, emblanquécelas con mi sangre. Paráfrasis mío. Así que, hermano, ¿qué está diciendo el Señor? Dice: porque cuando el sol sale con calor abrasador, la hierba, ¿qué le pasa? Se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Lo que está diciendo es, o recordándonos lo que Jesús dijo: había un hombre leproso llamado Lázaro y había un rico, ¿lo recuerdan? Cuyo nombre se me escapa, no recuerdo si está en la Biblia, pero de Lázaro sí me acuerdo. Y el uno murió, ¿y a dónde fue? Al reino, a la presencia de Dios, a morar con Dios. ¿Y el otro dónde fue? Al infierno. ¿Cuál fue al cielo? El pobre. ¿Y por qué fue el pobre? ¿Porque era pobre? No. El pobre fue por gracia. ¿Y por qué fue el rico? ¿Porque era rico? ¿Fue al infierno? Y yo digo: no y sí. No, porque Dios es el que salva y Él salva al que quiere, y había podido, si le hubiera agradado, darle salvación eterna
aquel rico. Pero lo que lo condenó no fue Dios en su elección, sino su propio pecado, su idolatría por las cosas materiales. ¿Por qué está amargada, hermana? ¿Por qué el 24 quizá apagó la luz a las 9 de la noche y le dijo al esposo: no quiero que me hable, no entre nadie? ¿Sabía usted que yo viví una experiencia en mi primer matrimonio del cual enviudé de esa forma? Yo no era cristiano entonces, y las cosas iban tan de mal en mal, que recuerdo que un 24 me apagó la luz aquella dama que ya murió, y no quería oír nada ni saber de nada. Pero los cristianos, aquí nos dice el Señor que no debemos actuar de esa manera. Y a los ricos les dice, lo que le está diciendo el Señor es que recuerden de dónde provienen las riquezas. Dios fue quien los enriqueció por su buena voluntad. Jehová es quien da poder para hacer las riquezas. Que no pongan su confianza en ellas, porque si es rico es como la hierba. Si es como la hierba, ¿cuánto más sus posesiones? Si él como hombre es como la hierba, ¿cuánto más sus posesiones? Segundo punto: todo lo bueno y perfecto viene de Dios. Todo lo bueno y perfecto. Noten lo que dice Santiago 1:17 al 20. Escuchemos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cómo empieza el verso 17? Dice: toda buena dádiva y todo don. Fijémonos en esa preposición. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de quién? De Dios. Una sola cosa dicha en dos formas, a fin de ilustrarnos y alumbrar nuestro corazón. La palabra don y dádiva corresponden a las palabras griegas dosis y dorema en griego, y juntas traducen lo mismo: regalo y merecido. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor allí? Nos está diciendo: todo regalo y merecido, ¿sí?, que es bueno, lo que nos indica que hay regalos que son malos. No todo riqueza viene para salvación, proviene de Dios y bendice. En Proverbios 1 dice que morirán en la prosperidad de los necios, por cuanto no quisieron oír a Dios. No toda prosperidad material viene para salvar. Yo quiero decir que en la mayoría de los casos la prosperidad económica viene para echar a perder, y eso es lo que está diciendo Dios. Y todo don perfecto. Así que todo regalo proviene de la gracia de Dios. Ahora, bueno y perfecto apuntan a regalos que son beneficiosos y que convienen. Lo que quiero decir es que aquí Santiago está diciendo que miremos de dónde vienen las cosas perfectas y buenas. ¿De dónde vienen? De Dios. La pregunta clave es esta: ¿Dios le daría algo a usted que lo echara a perder? ¿Dios le daría algo a usted que lo apartara de Él? No. Una persona puede morirse pidiendo: Señor, dame una casa propia, dame una casa propia. Y si Dios en su presencia ve que la posesión de esa casa lo va a apartar de Dios, jamás se la dará. ¡Wow! Pastor, ese no es el Dios que conocemos de la Biblia. Nosotros nos dijo: pedid y se os dará. Sí, pero pedid y se os dará. Y en un pasaje paralelo dice que si pedimos conforme a su voluntad. Y yo siempre que oro digo: Señor, yo quiero que tú me des esto, solo si y únicamente si tú crees que eso no me apartará de tu voluntad. Veamos ejemplos prácticos en nuestra vida familiar. ¿Cuántos papás han echado a perder a sus hijos porque le regalaron el carro? Hace 3 años nos despertamos, creo que fue un 1 o fue un 25, no sé si usted con un noticiero tremendo. Hace unos 4 años tal vez. Un peladito de 14 años quedó despedazado en la avenida Boyacá contra un árbol. Cogió la camioneta de papá y se fue. A veces creemos que si le damos todo lo que nuestros hijos anhelan, los vamos a hacer felices, y constantemente lo que estamos haciendo es destruirlos. Se vuelven arrogantes. Voy a mostrarlo de esta manera.
Yo he predicado en otras ocasiones y años atrás. Eso es una experiencia de mi perspectiva pastoral, de mi ejercicio pastoral. Yo he visto pasar por aquí, por esta comunidad, a lo largo de 15 años ya, que vamos a cumplir este año. He visto pasar personas en una pobreza casi absoluta, y mientras estaban en humildad económica, buscaban aparentemente a Dios, leían la Biblia, se daban golpes de pecho gritando aleluya. Pero una vez se les abrió una puerta material, o un trabajo, o alguna cosa, se apartaron de Dios. Y viene a mi memoria cuando Jesús reprendió a las multitudes porque él acababa de multiplicar peces y panes. ¿Cuántos lo recuerdan? Y cuando vinieron a perseguirlo, querían que él se constituyera en su rey. ¿Y qué le respondió el Señor? No me buscáis porque soy vuestro rey espiritualmente hablando. Ustedes me buscan porque comieron y se llenaron la barriguita. Así que, hermano, Dios no nos va a dar algo que nos va a alejar de Dios. Nuestras oraciones deben cambiar este año. Señor, dame lo que conviene, porque la Biblia misma lo dice. Ni que pedir como conviene, ¿qué? No sabemos. Tenemos que decirle: Señor, yo quisiera esto, pero ¿qué es lo que tú sabes que me conviene? Y a eso me someto. Y cuando la oración tiene tres posibles respuestas de Dios. La primera es sí, y Dios da, y respondió sí porque me lo dio. Entonces me dijo sí. Dios también puede decir no, y Dios también puede decir espera un tiempo. Así que yo creo firmemente, hermanos, que tenemos que cerrar el año, cualquiera que sea nuestra condición material, glorificando y exaltando al Señor. Tercer punto: el riesgo de la maldita acepción de personas. Santiago capítulo 2, 1 al 6. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Note varias cosas aquí que son impresionantes. Cuando nosotros la fe la confundimos con lo material, comienza a ocurrir en la iglesia acepción de personas. ¿Y por dónde empieza? Por los pastores. Cuando esa teología se mete a la iglesia, que la bendición de Dios se puede cuantificar en dinero. ¿Cuánto vale la salud de mi Ana Paulín? La operaron una vez y estuvo hospitalizada una segunda vez. ¿Cuánto vale la sonrisa de Juanita para mí? ¿Cuánto vale el amor de mi esposa? Hoy, hace poco estuve en la casita de Yolanda y llegó el padre de sus hijos y llevó a su mamá, y él tiene no sé cuántos años tengo, como tal vez 50 y algo, y llevó a su mamá. Su mamá tiene 80 quizá. ¿Con cuánto calcula usted? ¿Cuál es el valor de tener la mamá viva? Póngase de pie, deme un valor. Usted tiene valores reales, no el falso Dios de este siglo que es el dinero. Usted tiene valores reales en casa. Tiene paz. El 24 oramos en paz y nos acostamos en paz y nos despertamos en paz, cumpliéndose lo que dijo David: que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque yo en el Señor puedo dormir confiado. ¡Ay, que mañana no abre ningún supermercado y se nos olvidó mercar! Dios hará algo. Como el bobo de la yuca, así sea con trapo y con papel, pero mañana comeremos y nos saciaremos, porque Jehová nuestro Dios adereza mesa en presencia de nuestros enemigos. Pero aquí lo que está diciendo el apóstol es muy sencillo. Cuando se reduce el evangelio a cosas materiales, comenzamos a valorar a la gente. Quizá algunos de ustedes viven ese estilo de vida
Y quizá algunos que no lo vivían, cuando prosperan, entran en ese estilo de vida. Porque es que es fácil caer en eso. Cuando no se tiene, no, pero cuando se prospera, sí. Porque ya no compré la casita pequeña donde para que podamos estar todos adentro, toca sacar el sol, y cuando va a entrar el sol nos tenemos que salir. Ahora por dinero tenemos una casa más grande, y entonces empezamos a mirar y a valorar las amistades y el amor por los hermanos de acuerdo a su condición económica. Y eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Usted no puede cerrar el año valorando lo que alcanzó solo en términos materiales, porque los proverbios están llenos de sabiduría, y una y otra vez repiten lo contrario. Dicen, por ejemplo, mejor es comer legumbres en una casa donde hay pan, donde hay paz, que comer manjares en una casa donde hay contienda. Yo fui un borracho y alcohólico. Estaba viendo, ¿me recuerdas el nombre de Mahai? ¿Cómo se pronuncia, hermano? Mahaney. Le recomiendo, vean los videos de un predicador, CJ Mahaney. Excelentes. Y él contaba cómo durante muchos años fue un drogadicto. Él también dirige, y él es el que va a supervisa las letras de Sovereign Grace Music. Él supervisa todo lo que es el texto de la música de este grupo que está ministrando de una manera particular en los Estados Unidos. Y él contaba cómo tocó los fondos de la droga, del alcohol, pero ahora el centro de su vida es la cruz de Cristo. ¿Cuánto vale usted? ¿Qué decía la vieja canción colombiana? Creo que era colombiana. Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Principios de la actual filosofía. Y aquí lo que está diciendo: si un hombre con anillo, ahorita que estaba viendo el anillo, me acordé de mi anillo, y con una pinta espléndida, yo me acordé de que mi esposa me regaló camisa y corbata porque es fin de año, y con el vestido de la primera comunión, pero bien lavado. Y ustedes le dan el primer lugar, wow. Pero llega uno que está medio mal vestido, quizá uno dice no se bañó, pero sí se bañó, pero es que los desodorantes para algunos son demasiado. Uno se ríe, pero en muchas regiones de la ciudad y del país hay personas que no acceden ni siquiera a un desodorante. No tienen. O eligen desodorante o la panela con el calado. ¿Y qué elegiría usted? Bueno, algunos por la experiencia sé que eligieron la aguapanela. Así que, hermanos, lo que está diciendo Dios es: tengamos cuidado de permitir que ese mercadeo se confunda con la fe. Van a oír muchos, si no es que han oído mucho, los que acceden a la televisión cristiana, la cual yo casi no recomiendo, porque no hay mensaje que se salve casi en la televisión cristiana, en la radio cristiana. Lamento lo que también le ocurrió a BBN, que se le mojó también, se le inundó su emisora. Pero son pocas no estoy diciendo que todas sean, pero son pocas las emisoras y pocos los programas que no traen esta falsa doctrina de la prosperidad económica. Cuando la iglesia interpreta erróneamente que Dios solo bendijo a unos y a otros, como el villancico caribeño donde el niño pregunta: ¿cuántos recuerdan el villancico? Mamá, ¿dónde están los juguetes? Mamá, el niño no los trajo. Yo era el niño, ¿sabían ustedes? No, estoy bromeando. Era un niño que preguntaba eso. Yo era chiquito cuando yo oía eso y me ponía a llorar, porque ella le contestaba. ¿Qué le contestaba? ¿Será que tú hiciste algo malo? El niñito lo supo, por eso no los trajo. Cometían el mismo error de los amigos de Job, que pensaban que Dios al bueno le daba y al malo le quitaba todo. Pero por contradicción que no alcanzamos a entender, salvo por algunas explicaciones notorias en la Biblia, Dios suele prosperar mucho más materialmente a los impíos que a los cristianos. Y yo alabo a Dios por eso, porque conozco la proclividad de mi corazón a ser ídolo de cualquier cosa. Y quizá si yo fuera un pastor ricacho, no estaría predicando fielmente el evangelio de Jesucristo. Digo,
quizá. Así que, hermanos, ¿cuántos de los creyentes de la Iglesia de Cristo que fueron en mayor medida prosperados económicamente quizá fueron menos fieles y piadosos que aquellos que recibieron menos? Porque si nosotros pensamos a los buenos le da y a los malos le quita, yo les tengo una pregunta. Aquí hay hermanos que quizás cerraron el año con una condición económica tan lamentable, y voy a decirle algo, probablemente fueron más piadosos, más santos que el que ganó más dinero este año. No estoy diciendo necesariamente que así sea, pero es probable. ¿Y qué es lo que podemos ver en ello? La gracia soberana del Señor. Dios da y reparte como Él quiere. Aquel da y aquel le quita. Aquel da vida y aquel mata. Aquel enriquece y aquel empobrece. Bendito sea el Señor Jehová. El punto aquí es que sea que enriquezcamos poco o mucho en aquello material externo, glorifiquemos a Dios y no afrentemos a los de condición material menor. Muchos de esos, como dije, son ejemplos de cristianismo puro para los demás. Yo voy a compartir algo, y es: la mayoría de mis diáconos son gente de extracción económica muy baja, con muchas luchas económicas. Algunos de ustedes que no sirven en la iglesia quizá deberían meditar en esto, porque muchos dicen: no, es que a veces el trabajo no me deja, o mis compromisos en mis negocios, o tengo otras responsabilidades. Pero la mayoría, por no decir todo, pero la mayoría de mi equipo de diáconos y de líderes de la iglesia son personas de extracción baja, con muchas limitantes económicas, pero con un corazón tan generoso, que no me da pena decirlo. Más bien lo voy a decir para gloria de Dios, y es que aún en diciembre los que más proveen para los regalos de ellos mismos y para los regalos de los niños de la iglesia son los del equipo de diaconado. Es sorprendente. Y son generosos en el servicio. Así que no podemos llegar a la conclusión que una persona recibió menos económicamente porque quizás es menos santa o piadosa. No estoy diciendo que en algunos casos Dios no pueda tratar con el pecado de alguien quitándole la economía. No estoy negando eso. Dios a veces lo hace también. Algunos se preguntan: pero Job no había pecado. Bueno, Job no tenía un pecado evidente en el cual se notara que por eso fue castigado. La Biblia nos dice que Dios quería probarlo, pero también vemos que en algunos pasajes notamos que él era un hombre que se justificaba a sí mismo. Él decía: ¿acaso yo no le daba a la viuda? ¿Acaso yo no le daba al huérfano? ¿Acaso no hice pacto con mis ojos para no mirar a las vírgenes? ¿Acaso? Y cuando uno dice todo eso, está dando a entender: yo era bueno. Así que Job también era un pecador, y junto con la prueba de su fe, también Dios trató ¿con qué? Con su pecado. Así que sí creo que a veces algunas personas Dios les quita hasta lo que no tienen para humillarles y para traerles al arrepentimiento, pero no es la manera general como Dios actúa. Cuarto punto: una fe que aprovecha. Y ya voy a los siguientes 9 puntos, son muy cortitos. Una fe que aprovecha. Usted, como que es de los que cree que faltan 5 para las 12, aquí se lo vamos a colocar para que usted tenga 5 minutos para alcanzar a llegar a la casa. Una fe que aprovecha. Santiago 2:15, 17. Y si un hermano, 2:15, 17. Gracias, pastor. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, si no tiene obras, si la fe, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No tiene una cosa que quizá. ¿Cuántos estaban pensando en el balance? Levanten la mano. Yo he pensado en el balance del año. Levanten la mano. Señor, tú me diste, qué bendición, esto me funcionó, esto no. Pero mire una cosa: ¿a cuántos le dio usted? Sobre todo los que prosperaron. ¿Se acordó de un hermano de darle un regalo? ¿Se acordó del hermano Cristian? Usted dirá: pues, ¿qué truco? Dijo el hermano Cristian para involucrarse él. ¿No dice la palabra de Dios que de todo lo bueno que recibamos,
participemos a nuestros pastores? No dice eso la Escritura. Dice de todo. No lo estoy tomando como disculpa para solicitar. Más bien lo que estoy es llevándolos a pensar. Porque aquí dice, bueno, ustedes fueron bendecidos, recibieron bendición y prosperidad, pero muchos hermanos estuvieron cerca de ustedes con hambre, con frío, y ustedes se olvidaron. Hermano, ahora estoy orando por usted. Hermano, venga, le doy un abrazo. Hermano, gloria a Dios y aleluya. Pero aquí dice, si usted le dice eso, id en paz, calentados y saciados, pero no de las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Es decir, que parte de su balance también debe ser de todo lo que me diste y de tanta bendición, ¿a cuántos yo les di? Porque esa es la verdadera fe. Verso 17, así también la fe, si no tiene obras, ¿cómo está? Muerta. Tenéis fe para alcanzar riqueza, pero no tenéis fe para repartir la riqueza. Recuerdo en cierta ocasión, creo que fue Wesley, me puedo equivocar, estaba en un sermón, llegó un esposo que no quería saber nada de Cristo, la esposa que casi que lo llevó arrastrado y se sentó ahí al lado. Todo esto es parte de la ambientación que yo le doy, seguramente no es literalmente real, pero lo cierto es que llegó allí y comienza el predicador: trabajad todo lo que más podáis. Y él dijo, esta iglesia me gusta, le dijo a la esposa. Luego dijo el predicador, ahorrad todo lo que más podáis. Y ese hombre dijo, me voy a quedar en su iglesia, no tenga la menor duda. Y luego terminó diciendo el predicador, y repartid y dad todo lo que más podáis. Y por supuesto sabemos la anécdota, que el hombre se paró de su silla y se fue. Trabajó todo lo que más pudo, está bien. Ganó todo lo que más pudo, muy bien. Pero la pregunta espiritual de esta noche es, ¿repartió todo lo que más pudo? Y creo que la mayoría estamos en deuda con el Señor. ¿Cuántos se fueron con hambre? ¿Cuántos se fueron con frío? Mi mamá me enseñó un principio con el que tenemos que luchar los cristianos. Mi mamá no era cristiana, era católica, apostólica, boyacense, pero me dijo, hijo, nunca apliques la ley del embudo, que dice todo para adentro y nada para afuera. El cristianismo es a la inversa. Cada vez que yo recibo, Señor, si tú me has dado, ¿cuál es el fin para el que me has prosperado? ¿Por qué has llenado mis manos de alimento? ¿Por qué me has dado? Es verdad que algunos se ponen en posición de víctima y están en la bancarrota porque han tomado decisiones alejados de Cristo. Pero aún así, los cristianos hermanos debemos compadecernos de ellos, no sea que mañana nos acontezca lo mismo, porque todos somos proclives a equivocarnos. ¿Cuántos dicen amén? Este balance positivo debe ir a ser para aquellos que han sido enriquecidos este año. Se pregunten, ¿con qué fin me has dado, Señor? Quizás el balance de prendas de vestir en superávit les avise que es tiempo de repartir. Quizá la abundancia de bienes terrenales. Ayer nos pasó algo también maravilloso. Estaba en la casita de la hermana Yolanda, porque esto se dio todo allí. Y aparte que llegó el papá a sus chicos y con su mamá, que es una abuela de tal vez 80 años, él llegó como Papá Noel, entre comillas. Claro, para los que están viendo este programa, este video, Papá Noel no existe y Clark Kent es Superman. Ustedes son fantasías, pero estoy bromeando. Es una manera de decir. Llegó él con sus regalos. ¿Sabe qué hicieron los niños, los nietos? Se encerraron en el cuarto y salieron, y a todos los que estábamos allí de visita nos repartieron uno de sus regalos. Me dejaron asombrados con su generosidad, con su desprendimiento. Cuando la mayoría de nuestros hijos, cuando les llega algo, no aprietan y es mío, y sobre todo, más allá de eso, nosotros mismos le decimos, y hay que lo prestes, hay que lo rayes, y le dan un balón y le dicen, y donde lo cojas a patada te lo quito. No es nuestra mentalidad. ¿Sabe por qué muchos de nosotros no recibimos mucho este año? Me quiero incluir para no parecer
que soy mejor. De hecho no lo soy. ¿Sabe por qué recibo menos que otros? Porque la Biblia dice: y el generoso por sus generosidades será bendecido. El generoso por sus generosidades será bendecido. Quinto punto, lo que debieras decir. Y esto tiene que ver con el fin de año. Verso 17 en adelante de Santiago 4. Vamos ahora, los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Noten lo que dice: vamos ahora, porque yo lo hubiera leído así, porque así lo dice Santiago. Vamos ahora, los que decís. Está entrando en furor el predicador. Está diciendo: vamos ahora. ¿Dónde están los que dicen: hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos? Noten que lo que está diciendo es: hay de aquellos que proyectan un año de esta manera. ¿No es lo que a veces ustedes hacen, hermanos? Bueno, mi amor, sentémonos, o me siento con la secretaria, o con los socios, o yo con yo, que es lo más corriente, y voy a proyectar mi año. Este año aspiro a ganarme tanto. No es lo que hacemos regularmente. Eso es lo que dice: mañana iremos a tal ciudad y estaremos ¿cuánto? ¿Cuánto estaremos? Y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Cuántos creen que mañana amanecerán vivos? Pónganse de pie. Cuando digo creen, quiero decir están seguros. Pónganse de pie. No sabemos. Por eso dice: porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, ¿qué? Viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. ¿Sabe qué está diciendo Dios esta noche? Todo plan que usted haga sin contar primero con Dios, con su gracia, es un plan malévolo, satánico. Es soberbia que proviene de su corazón. Todo plan que no se tenga en cuenta a Dios es diabólico. Proverbios 1 dice: no te apoyes en tu propia. Proverbios 3: no te apoyes en tu propia prudencia. Escucha el consejo de tu padre. Y está haciendo alusión clara a Dios. Escucha el consejo de tu padre. Graba sus mandatos en la tabla de tu corazón. Dios no quiere que usted se jacte en semejante soberbia, porque Él dice que toda jactancia semejante es mala. Está hablándole a los que programan aún una salida. Aunque usted no lo crea, tenemos deseo de irnos en enero algunas semanas y darle plaza. Lo tenemos en oración. Yo y hermanos, yo sé que lo dijeron con buena intención, pero tengo que corregirlos aún en su buena intención, porque el infierno está lleno de gente con buenas intenciones. Hermano, me voy de vacaciones. Vamos a orar, hermano, gracias a Dios. Me voy porque me merezco estas vacaciones. Y voy a decirle algo: si fuera por merecimiento, lo único que merecemos es el infierno. Todo es por gracia. Así que aunque queremos con mi esposa, que llevamos ya casi 2 años sin salir, y con nuestra familia, todos nuestros hijos, oramos en comunión: Señor, si te place, sácanos. Pero si no, estaremos contentos en nuestro hogar compartiendo en familia. No nos vamos a morir si no nos llevas a un balneario. Igual viviremos para glorificar tu nombre. Y si no nos llevas, es porque tendrás un tremendo propósito con nosotros aquí en nuestra casa y en nuestra ciudad. ¿Y qué va desapareciendo del corazón? La amargura, señores, que a veces les da, porque la pena, la cura resulta más cara que la enfermedad. Se van de vacaciones en contra de la voluntad de Dios, hacen lo que se les da la gana en su soberbia, gastan y desgastan, vienen con heridos, con enfermedades, con deudas. ¿Pero por qué, Señor? Casi por nada, porque eres un soberbio y jactancioso, planeas sin mí.
Nunca me preguntas. Y cuando estás en el aprieto me clamas. Y claro, te pasa lo de Israel, que cuando estaba en prosperidad no me buscaba, pero cuando estaba en aprietos me buscaba. Y yo iba y lo bendecía, porque yo soy un Dios de amor, y el amor todo lo cree. Cuando alguien me dice a mí que está arrepentido, yo le creo, porque yo soy Dios de amor, y el amor todo lo cree. Pero una vez vuelve y cae, tiene que entrar otra vez en su desgracia. Notemos la diferencia entre los que proyectan un año sin Dios, confiando en sus negocios, sus riquezas, sus buenas ideas, y aquellos que saben que su vida es un delgado cordón de plata y se regocijan solo de saber que si Dios quiere tendrán vida para testificar, para glorificar a Dios, cualquiera que sea la condición a la que el Rey por su soberana voluntad haya determinado de antemano. Pablo, Pedro, Juan no fueron hombres de balnearios. ¿Estoy diciendo que es malo vacacionar? No estoy diciendo eso, pero no es esencial y no siempre es necesario. Dios dice que Él suplirá todas las cosas todas nuestras necesidades, y hay cosas que no son esenciales para ser feliz. No había internet. Ahora la gente, y eso a veces me incluyo, y tengo que orar, si no está el internet prendido y no se para frente al computador, se siente el hombre más desgraciado de su vida. No había televisión. Yo recuerdo que había más comunión entre la familia cuando no había un aparatico ahí cuadrado en la casa. Ahora hay 6 en la casa, porque que cada alcoba tiene un aparato, y todo el mundo está así. Buenas noches. Buenas noches. Está mirando el cuadrado. La familia cuadrado. Y entra la otra, hola. Y llega la otra y están la mamá y la hija llorando. Se casaron, se besaron. No es lo que sucede. Noten que hay bienes que poseemos que en la práctica no nos han sido beneficiosos. Hasta el carro. Hay que apearse del carro y caminar. Los problemas de cardiovasculares, los problemas de la digestión, esa barriga que usted quiere quitarla con ayuno y oración, la quitaría más fácil si se apeara del carro y comenzara a caminar al día un par de cuadras siquiera, y se quitaría el problema. Porque hay bienes que no nos traen beneficio si no le damos el lugar apropiado, si no los dimensionamos. La ropa y otras cosas. Así que voy a ir terminando con el último punto: el fin de unos y de otros. De los ricos sin temor de Dios, aún a los que asisten a una iglesia evangélica, porque hay ricos sin temor de Dios que se dicen cristianos. Santiago 5 del 1 al 6. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testifica contra vosotros, y devorará de todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. ¿Notáis? Comisteis, os deleitasteis, disfrutasteis y os perdisteis. Note que Dios no le da la preponderancia a la riqueza que le dan los predicadores de este siglo. Él le da un lugar, sí, claro. Él sabe de que tenemos necesidad y no abrimos nuestra boca, y ya nos ha dado mucho más de lo que pedimos. Dice, en nada, escúcheme bien, si usted quiere ser ministrado esta noche, en nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y con acción de ¿qué? De gracias, de gratitud.
en esto, en un pasaje que también toca lo material, como es Filipenses 4, dice: en esto pensad, todo lo puro, todo lo bueno. No se obsesione con nada. Aprenda a reingeniar su vida. Dios es el reingeniador por excelencia. Él llevó nuestra vida a ceros. Nuevas criaturas somos, y las cosas viejas pasaron. Quizá no funcionó aquello este año, pero aprenda a decir no más. Voy a orar y Dios me abrirá la puerta apropiada. Acepto mi derrota. Porque a veces la terquedad en las cosas temporales hace que vayamos de peor en peor. Así que el rico, en mi opinión, corre doble riesgo que el pobre. Tiene más problemas que el pobre, sufre más que el pobre. Voy a poner a manera de comentario una experiencia del día domingo en que yo pensé: Juan Carlitos volvió a la iglesia. Estoy contento de verlo de nuevo. Y dejó su Toyota, yo no sé qué marca es, pero eso, allá afuera. ¿Cuánto vale un rin de eso? Y voy a decirle algo: si a mí me quitaran un rin, me harían un favor. Los tengo todos chonetos y se consiguen a tercera precio del que él tiene. ¿Estoy diciendo que está mal que él tenga un carro tan bonito? No, usted sabe de qué estoy hablando. Estoy diciendo que a más posesión, más preocupación. Es algo así como en el caso de los pastores: a más ovejas, más trabajo. Casi que yo diría que un pastor sensato debe pedir: Señor, dame un límite de ovejas que yo pueda pastorear, y en la medida que vaya creciendo la iglesia, dame no uno. Él ya no es, voy a decir algo, el pastor Cristian, que es tan eficiente y que ha venido a suplir áreas que yo no sabía ni podía desarrollar, y ya nos damos abasto. Una iglesia tan pequeña como esta, menos mal que no la enfocan, que sigan creyendo que mi iglesia es de 10,000 millones de personas. Estoy bromeando para los que están viendo el video, porque yo sé que hay hermanos me han escrito y me han llamado, y con uno de ellos hablé aquí, que vino a visitarnos, que vea algunos comentarios que hacemos en cámara y se ríe porque ella ha venido aquí a la iglesia, y a veces yo le digo: parece que estuviera solo, y me dijo: sí, es verdad, se ve solo. Terminemos, hermanos. ¿Qué pasa con el fin de los verdaderos creyentes, aunque pasen ciertas luchas materiales necesarias según Dios? Porque hay luchas necesarias. ¿Qué dije? Yo nunca valoré tanto la comida como cuando no la tuve. Cuando uno está sin nada, yo cuando me siento a la mesa, en serio: Señor, gracias porque en la tierra hay hambre. Yo no sé qué va a comer usted esta noche de cena del 31. Algunos de ustedes deberían hacer dieta. Pero Dios, siéntense y digan: Señor, hoy hay este pedacito de pollo con este poco de arroz bien sazonado con color, comino y mucho amor. Pero allá en el mundo afuera hay gente que no tiene ni un bocado de comida, y eso ya debería ser motivo de alabanza. Veamos para terminar Santiago 5 del 7 al 11. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Me encanta cómo cierra esta parte. ¿Por qué? Porque dice: primero que todo, hermano, tenga paciencia. Espera. Yo he aprendido que lo que llega muy rápido no lo valoramos. Y eso se da también incluso en las relaciones afectivas. Chicas, no entreguen su cuerpo con facilidad. Díganle: si me amas, cúbreme con el santo matrimonio.
Por otro lado, nos enseña a esperar como el labrador. Hay cosas que ya están sembradas, pero todavía no han dado su fruto. No lo han dado, pero nosotros seguimos ¿qué? Esperando en el Señor. Y nos invita a afirmar nuestros corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. ¿Qué sabe usted? Si antes de que usted muera, Cristo regresa, ¿para qué le sirve todo lo que consiguió? ¿De qué le sirvió sufrir y sufrir y sufrir por cosas materiales? De nada, porque cielo y tierra y todo lo que hay en este mundo también pasará, y tendremos nueva tierra y nuevo cielo. Pero por otro lado, en el verso 9 dice: no os quejéis. Tu pecado es tu queja. Te has quejado delante de tus hermanos y por eso Dios está contristado. Jan Piper en uno de sus videos decía: ya es suficiente con ser quejumbroso en su corazón, pero el mayor pecado es no ir a Él y reconocer que quejarse es un pecado. Hay que ir a Él y decirle: Señor, perdóname porque me he quejado. Dice: no os quejéis unos contra otros. Bueno, también podría en el contexto estar diciendo: no empiece a decir: ay, ese ricachón. Claro, el pastor, como una vez me pasó con alguien que ya ni me acuerdo quién fue. Le invité que por qué no se congregaba el día del reposo, el día del Señor. Me dijo: porque tengo que trabajar. Le dije: no tienes. Dios dice 6 días y el séptimo reposarás. Digo: claro, como usted se sienta los domingos a que le lleguen los diezmos. No es así. No es así. Pero no lo digo porque yo esté indignado. A veces tenemos confusiones en la mente. Nos quejamos, decimos: claro, como él sí tiene carro, él sí llega. Yo una vez oí a un hermano: yo quisiera llegar a tiempo. Estaba empezando a servir en los Ujieres. Digo: hermano, yo quisiera llegar a las 7 de la mañana como llegan todos los demás, pero es que los demás tienen carro. Y empecé a decirle: venga Pedrito, venga Juanito, venga aquel, ¿usted tiene carro? No. Y empezaba a descubrir que la mayoría de los que venían a las 7 vivían media hora más lejos que lo que él vivía. Somos quejones, y eso contrista al Espíritu de Dios. Nos quejamos porque el otro tiene lo que yo quizá creo que me merecía. Y para terminar, él dice: tomen como ejemplo a los profetas, porque los profetas profetizaron para su tiempo, pero no vieron la respuesta inmediata. Se murieron sin ver el cumplimiento de la promesa. Y en el caso de Job nos lo pone como un ejemplo más cercano. Dice: miren a Job, aguantó un tiempo, le quité todo, sufrió, le traté en su corazón, le probé su fe y después le di 3 veces más de lo que le había quitado. ¿Por qué? Porque permaneció firme. Porque eso es lo que está diciendo. El problema tuyo es que no quieres permanecer firme en la fe del Señor y estás poniendo en tela de juicio tu fe respecto de tu economía. Algo así como: si tú me ayudas, Señor, económicamente y me das lo que quiero, yo permanezco contigo y en la fe y en la iglesia y sirviendo, pero si no me lo das, yo voy a alejarme de ti. Y eso todavía se llama chantaje. Y escúcheme bien: Dios no puede ser chantajeado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Creo que el mayor propósito que debemos hacer para este año que comienza, y ojalá de hoy mismo, es sembrar mucho más para que el cierre del año podamos decir: vamos a recoger más de acuerdo a tu palabra, porque lo que el hombre sembrare, eso va a recoger.